Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es escucha la palabra de Cristo. Es posible escuchar el Evangelio y sin embargo no beneficiarte de él. Es posible escuchar las buenas nuevas del Evangelio y sin embargo que no te sean útiles. El escritor de esta carta de Hebreos, que está en Hebreos capítulo 4, él hace una exhortación a los creyentes judíos que estaban en esta congregación. Les dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El pueblo judío tenía esta promesa de entrar a la tierra de Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel. Era un lugar de bendición para los judíos. Ellos, al ingresar a esa tierra, podían beber de pozos que ellos no habían cavado. Podían comer de las viñas que ellos no habían plantado. Y podían vivir en casas que ellos no habían construido. Entonces, cuando Dios les dijo que entren a ese reposo, les fue anunciado una buena nueva. Esa era la buena nueva, de que había una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos no ingresaron a esa tierra porque no tuvieron la fe. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que este pueblo, aún a pesar de que había escuchado la buena noticia, la buena nueva de una bendición que les iba a Dios entregar a ellos, no les fue provechoso, no les fue útil ese mensaje que escucharon, porque dice que el mensaje no fue acompañado de fe. Entonces, hay muchos que están escuchando la palabra, las buenas nuevas, pero no les es provechoso esta palabra. Y no les es provechoso porque tienen que añadir a esa palabra la fe. O sea, su corazón no está lleno de fe. Entonces ellos, al no tener fe, entonces no pueden disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ha logrado para ellos a través de su sacrificio en la cruz. El pueblo de Israel no ingresó a la tierra prometida también porque ellos dicen no les aprovechó el oír la palabra, esa buena noticia, que es el Evangelio. No les fue provechoso eso por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que viene la fe? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Esa es en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero en la traducción original de este texto de Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. O sea, si tú quieres tener fe, esta fe solamente es posible cuando tú escuchas y escuchas la palabra de Cristo. Esta palabra oír
en el griego está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tener continuidad en lo que estás escuchando. No es que hayas escuchado, cuando está refiriéndose acá en Romanos 10:17 está hablando tiempo presente continuo, no es tiempo pasado. Entonces, eso significa que tiene que haber una constante en el oír. Siempre que tiene que estar oyendo, pero oyendo la palabra de Cristo. Porque la Biblia, claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Cristo. Por eso es que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, son dos cosas, dos mensajes distintos. Uno es el mensaje de la ley y otro es el mensaje de la gracia o la verdad o es el mensaje de Cristo. Entonces, tengo que estar escuchando constantemente a Cristo. Cuando yo empiezo a escuchar constantemente a Cristo, dice que la fe viene. Eso dice Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. No dice la fe viene por el oír y el oír la ley. Cuando tú escuchas la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. Cuando tú escuchas la ley, no vas a tener fe. Solamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. En los tiempos de los reyes, Salomón le dijo al Señor, da a tu siervo corazón entendido. Una vez más, eso está en Primera de Reyes 3:9. Salomón le pidió a Dios, le dijo, da a tu siervo corazón entendido. En el hebreo, esta palabra entendido significa que escucha. O sea, da a tu siervo corazón que escucha. O sea, esa palabra entendido significa escucha en el hebreo. Salomón muy bien le hubiese podido pedir a Dios, Señor, dame riquezas, honra o la protección de mis enemigos, pero lo que Salomón le pide a Dios es, da a tu siervo corazón que escucha. Y mire que eso dice, agradó a Dios y Dios le dio un corazón entendido, un corazón que escucha, sino que le dio riquezas y honra a este hombre. Salomón pidió un corazón que escucha. También nosotros podemos pedirle a Dios un corazón que lo pueda escuchar a Él. Estamos escuchando muchas cosas, distraen, muchas cosas que nos preocupan, pero Salomón le pidió a Dios un corazón que escucha. Ahora, Jesús también enfatizó la importancia de escuchar. Mateo 11:15, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no solamente en ese pasaje, ¿no? En muchos pasajes de las Escrituras, siempre Jesús enfatizando que tenemos que nosotros oír, que tenemos que prestar atención, oídos al mensaje que Él estaba trayendo. Un día Jesús entró a la casa de Marta y María. Y lo primero que hace Marta es correr. Dijo, Jesús, y dijo, voy a prepararle alimentos a él. Y se metió a la cocina y ahí empezó a preparar. Mientras que María, dice, se sentó a los pies de Jesús y empezó a oírlo a él. Entonces Marta se da cuenta de que estaba haciendo esta tarea sola y salió
y le reprochó a Jesús, le dijo: Jesús, estoy aquí sirviendo sola, dile a mi hermana que me ayude. Jesús le dijo a Marta: una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. No le dijo hay 2 o 3 o 4 cosas. Le dijo una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, mire que Jesús hace una valoración de lo que estaba haciendo Marta y de lo que estaba haciendo María. Hace una valoración entre las dos acciones, mientras que Marta quería darle algo a Jesús, María estaba recibiendo de Jesús. Ella estaba recibiendo el mensaje que Jesús estaba comunicándole. María estaba oyendo. Es importante escuchar la palabra de Cristo. Amén. Es importante siempre escuchar la palabra de Cristo. Y Jesús dijo: ella ha escogido la mejor parte, ¿no? Mirándola a María, la cual no le será quitada. Tremendo, porque algunos están pensando: ¿qué puedo darle a Dios? ¿Qué puedo hacer por Él? Como Marta. Mientras que María solamente estaba recibiendo de Dios. Y Dios no te está pidiendo que tú le des algo a Él. Solamente que recibas de Él, como lo estaba haciendo pues María. María estaba recibiendo, escuchando y escuchando la palabra de Cristo. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Cristo y a esperar en Él, mire que Isaías dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Todos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 31. Si tú estás escuchándolo y esperando en Él, lo que va a ocurrir es lo siguiente: tendrás nuevas fuerzas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, dice la palabra. Amén. Cada vez que tú te sientas desmayar y no saber qué hacer frente a una situación, a algún peligro, frente a alguna adversidad, frente a algún problema, acude a Él. Escucha la palabra de Cristo. Y cuando escuchas la palabra de Cristo, dice: nuevas fuerzas tendrás. Levantarás alas como las águilas. Estarás por encima del problema. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Promesa del Señor. Es importante escuchar. Cuando tú estás escuchando palabra y palabra y palabra, lo que va a ocurrir, hemos mencionado, es que va a venir la fe. La fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es como una llave que abre la puerta. Abre la puerta para del ámbito espiritual. O sea, para entrar al ámbito espiritual lo hacemos por medio de la fe. Por eso es que Pablo decía: por fe andamos, no por vista. La fe es como una llave que te permite abrir la puerta para que recibas lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz por nosotros. La fe es importante. ¿Cómo obtenemos la fe? La fe se activa cuando estamos escuchando, pero es un escuchar de manera constante, porque la palabra oír, hemos mencionado, está en tiempo presente continuo. Es una constante, estar escuchando y escuchando.
cada vez que tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, va a suscitar en la parte natural, va a manifestarse milagros. Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le dice lo siguiente: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Mire que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios no por guardar los 10 mandamientos, no por cumplir la exigencia de los 10 mandamientos, solamente porque creímos en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo nuevamente, volvemos al texto que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Mire, este texto dice: aquel que nos ha suministrado el Espíritu y hace maravillas con nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y Pablo está llamándoles la atención a la iglesia de Gálatas. Eran cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo y querían volver a las prácticas judaizantes, a guardar leyes, los rituales, los mandamientos del antiguo pacto. Y los exhorta y le dice: ustedes no han recibido el Espíritu por eso. Dios hace maravillas entre nosotros, pero lo hace no por guardar la ley, sino por oír con fe. Y cada vez que tú empiezas a escuchar el mensaje del Evangelio, estamos hablando de escuchar la palabra de Cristo. Cada vez que tú empiezas a escuchar la palabra de Cristo y vas escuchando, lo que va a hacer es que tu corazón se llene de fe. Y cuando se llena de fe, va a ocurrir milagros, sanidades, liberación. Amén. Vas a permitir que Dios empiece a hacer milagros. ¿Se acuerdan de este hombre de Listra, un lisiado de nacimiento, que también abre el libro de Hechos de los Apóstoles? Este hombre, por su situación, podemos pensar que él no tenía ninguna esperanza, porque este hombre que era lisiado, él estaba lisiado en esa condición desde el vientre de su madre. Cuando uno tiene un problema y lo tiene ya por muchos años, uno como que se acostumbra a eso y cae en un fatalismo. Y dice: bueno, ya para qué voy a pedir por eso, ¿no? Pero este hombre de Listra, él pudo tener esperanza. Él no se quebró, él no dijo: ya Dios no va a obrar en esta situación, sino que este hombre, la escritura del libro de Hechos de los Apóstoles dice que este hombre escuchó el mensaje que estaba trayendo el apóstol Pablo. Y cuando Pablo vio que este hombre tenía fe, fijando los ojos en él, dice, y vio que tenía fe, Pablo le dijo a este hombre que era lisiado de nacimiento, le dijo: levántate, levántate. Y en ese momento, dice, saltó este hombre y anduvo. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál fue el mensaje que escuchó este hombre de Listra, este hombre que estaba lisiado? Si revisamos contexto, este hombre
había escuchado el mensaje de Pablo, y Pablo dice en Hechos 14, hace mención que este hombre traía un mensaje de gracia, y la gracia y Jesús son el mismo mensaje, hermano. O sea que este hombre empezó a escuchar de Pablo el mensaje de Cristo. Y cuando empezó a escuchar el mensaje de Cristo, ahí en el texto dice, oyó, dice, y eso está en tiempo imperfecto, ¿no? O sea, también habla de una constante. Cuando empezó a escuchar y a escuchar y a escuchar el mensaje, Pablo se dio cuenta que este hombre tenía fe, fe para recibir su sanidad. Y fue así que Pablo le dijo, levántate. Y este hombre saltó y recibió un milagro. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios va a manifestarse en milagros, en sanidades, en cambios de vida. Amén. Dios quiere eso, hermanos, de nosotros. En la misma escritura hace mención también acerca de la parábola del sembrador. En esta palabra del sembrador hace también mención de que el sembrador sembró la semilla de la palabra, y cuando sembró esta semilla, dice que vino Satanás. Satanás significa adversario. Vino Satanás, dice, y inmediatamente quitó esa palabra que había sido sembrada en los corazones. Bueno, el que está hablando acerca de este hecho es Jesucristo, hermano. Jesucristo está hablando acerca de esta parábola y está diciendo que el sembrador salió a sembrar, y la semilla que cayó en los corazones de quienes la oyeron, inmediatamente vino este adversario, Satanás, y quitó esa palabra. Ahora, la pregunta también ahí sería, ¿por qué Satanás quita la palabra que hay en los corazones de las personas? ¿Por qué tiene que quitar? Y es que él sabe que la palabra de Dios es poderosa, que transforma vidas, que trae vida. Amén. La palabra de Dios siempre trae vida. Algunos están pensando que de Dios viene enfermedades, que de Dios viene la muerte. Eso no dice la palabra. Toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, dice. O sea, toda cosa buena desciende de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos fue dada no para traer muerte, no para traer enfermedad. La palabra de Dios nos fue dada para traer vida. Aleluya. Entonces, esta palabra trae, cuando el hombre lo escucha, el hombre es transformado, su vida cambia, su vida es transformada. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Un hombre que era despreciado por los judíos, porque era un ladrón. Y mire que solamente cuando él empezó a escuchar el mensaje de Cristo, su vida fue transformada. Inmediatamente fue transformada esa vida de Zaqueo. Tanto así que dijo, voy a devolver, si a alguien le he robado, voy a devolverle 4 veces más. Solamente eso puede hacerlo el poder de Dios. El mensaje que escuchamos. Si tú estás escuchando muerte, enfermedad, ese mensaje no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que nos revelan la belleza de Jesucristo, la hermosura de Él y lo que Jesucristo ha conseguido en favor de nosotros. Eso es el Evangelio. Tú estás escuchando ese Evangelio, inmediatamente vas a ver cómo hay vidas transformadas,
vidas cambiadas. El enemigo no quiere que llegue esa palabra a nuestros corazones. Él no quiere porque sabe que hay poder en esa palabra. No está hablando que hay poder en una religión. Está hablando de que hay poder en la palabra de Dios. Por eso es que Hebreos nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz porque produce resultados. Cada vez que tú escuchas la palabra, va a haber resultados, cambios, evidencia de cambio, frutos, multiplicación, vida. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Ahora Pablo le dice a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, le dice. Esto está en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. El pelear la buena batalla de fe no es que tú luches directamente con el diablo. Cuando está hablando de pelear la buena batalla de la fe, está hablando de creer todo lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz en favor de nosotros. O sea, creemos las promesas de Dios, todo lo que Jesús ha logrado en bien de nosotros. Entonces, cuando tú te apropias de cada promesa, cada palabra, escuchas esa palabra y la crees y la pones en tu boca, bueno, tremendo, ¿no? Vas a ver la manifestación, el mover de Dios, el obrar de Dios, milagros, señales, el obrar de Dios en tu familia, el obrar de Dios en tus hijos. Amén. Cuando entra la palabra de Dios trae la luz. No trae sufrimientos, trae luz. Hermanos, estemos siempre atentos, escuchando y escuchando la palabra de Cristo. No escuches a una religión, escucha la palabra de Cristo. Solo Cristo puede cambiar la vida del hombre. Cristo vino aquí y dijo, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No puede alguien tener vida vida abundante estando enfermo o estando en una condición paupérrima, tampoco. Esta vida que trae Él es con prosperidad, salud, bendiciones. Amén. Escuchemos la palabra, estemos escuchando y escuchando la palabra. Todo creyente que está escuchando y escuchando la palabra, te aseguro, hermano, aquel que está constantemente escuchando la palabra de Cristo, vas a ver el obrar de Dios, vas a ver milagros, sanidades, vas a ver el mover de Dios en tu familia, vas a ver una vida próspera. Aleluya, eso es lo que ha traído el Evangelio. El Evangelio no ha traído pobreza, hermano. Ese es un engaño, es una idea equivocada. No está en las sanas enseñanzas de la palabra de Dios eso. Jesús no le dijo a Judas, a los pobres siempre los tendréis. Aleluya. Escuchemos entonces la palabra de Dios constantemente. Escucha, hermano, la palabra te va a nutrir, te va a fortalecer la palabra. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido traer este mensaje. Bendecimos a Dios por su palabra. Su palabra siempre nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos provee de lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Si alguno por primera vez está escuchando este mensaje y desea recibir a Jesús y hacerlo el Señor de su vida, yo te voy a guiar ahí en una oración, ahí donde estás. Repite conmigo. Señor Jesús, este día
Te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para ofrecerme vida eterna, el perdón de mis pecados. Gracias por todo lo que has traído para nosotros, Señor. Este día te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi corazón, gracias por tu salvación. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has escuchado este mensaje, el deseo de Dios es que continúes escuchando la palabra de Cristo. Y pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender su palabra. Pídele, Él es tu ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro abogado. Y si tú le pides, Él te está escuchando. Amén. Él te escucha. Voy a orar por sanidad. Sí, sé que estamos siempre pasando momentos difíciles. Y voy a orar por la situación de salud por la cual estamos atravesando, ¿no? Nuestra nación, el Perú, la situación también política. Dios nos pueda dar sabiduría a nuestras autoridades para que ellos puedan gobernar con justicia, hermano. Señor, te pido también estos momentos por los que están pasando por problemas de salud. Señor, tú toca esos pulmones, Padre. Y por la llaga de Cristo, en mérito a tu sangre preciosa, Jesús, declaro sanidad, Señor, de sus pulmones. Si hay pulmones que hay donde hay virus, bacterias, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Hacemos que esa proteína del COVID muera, Señor, cualquiera sea sus variantes, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad de esos pulmones, Padre. Y los declaramos completamente sanos. Están sanos sus pulmones, sus riñones, su hígado, su vesícula, Señor. Sus páncreas, si hay problemas de los páncreas, en el nombre de Jesús declaramos sanos de la próstata también, Señor. Toda inflamación, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor, sobre la próstata, la visión, la audición, en el nombre de Jesús. Así se ha hecho. Gracias, papá, por la sanidad tuya. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida. Amigos, bendiciones sean a ustedes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo el próximo domingo.